La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. La Iglesia de Cristo en El Salvador anuncia el desarrollo de las campañas evangelísticas simultáneas 2019. Del martes 15 al sábado 19 de octubre, contaremos con el apoyo evangelístico del Instituto VICA de Guatemala. Si su congregación desea participar y tener jóvenes de VICA asignados como apoyo evangelístico, escríbanos o llámenos al 7333-3888. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Puede imaginarse la ira del diablo cuando, después de esperar tanto tiempo, no pudo ganar la victoria sobre Cristo Jesús. Aún en la muerte, Cristo venció a aquel que antes había tenido el imperio de la muerte. Y de repente Satanás supo que no podía ni seguir acusando a los siervos de Dios en el cielo, porque por medio del sacrificio de Cristo, la pena de sus pecados había sido pagado. Y fue lanzado fuera del cielo y descendió a la tierra con gran ira, sabiendo que tenía poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12, versículo 13. Empezó a perseguir la iglesia del Señor. Sabía que tenía poco tiempo. Por tanto, buscó sus aliados entre los hombres para que le ayudaran en su propósito de destruir la iglesia y causar la condenación de los hombres pecadores. El primer siervo que consiguió fue la bestia del mar, que hemos estudiado en Apocalipsis 13, versículos 1 al 10. Hemos aprendido que esta bestia representa el imperio romano como perseguidor de la iglesia. Es el poder civil de Roma, o sea, para fijar una persona, el emperador romano, aunque no es una sola persona realmente, sino el imperio, como perseguidor de la iglesia, instrumento del diablo para llevar a cabo sus propósitos. Es decir, que Satanás aprovechó la fuerza militar, la fuerza física del imperio romano y los malos propósitos egoístas del emperador para llevar a cabo la persecución general de los cristianos. Otro de los siervos del diablo en esta lucha fue la bestia de la tierra, que encontramos en Apocalipsis 13, versículos 11 al 18. Esta bestia estuvo íntimamente relacionada con la bestia del mar y nos explica en más detalle la persecución que sufrieron los cristianos del tiempo del apóstol Juan. La Biblia dice en Apocalipsis 13, versículos 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esta bestia es engañosa, porque al verla parece ser cordero, pero cuando habla, su enseñanza es la del diablo. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Apocalipsis 13, versículo 11. Esto nos recuerda de la advertencia de Cristo en Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y cuando investigamos más acerca de esta bestia de la tierra, vemos que realmente se trata de una enseñanza falsa y engañosa. En Apocalipsis 19:20 es llamada el falso profeta. Así que claramente tenemos una religión falsa, usada por el diablo para seguir adelante en la guerra contra los santos de Dios. Es un espíritu engañador que fue usado para enseñar la doctrina diabólica. El apóstol Pablo ya había escrito mucho acerca de este peligro y había advertido a los cristianos que no se debían dejar engañar por una doctrina diferente. En 1 Timoteo 4, versículo 1 declara: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De la misma manera que Cristo tiene su sana doctrina, el diablo también tiene su doctrina destructiva. Y esta misma es uno de los instrumentos del diablo para luchar contra el pueblo de Dios. Y si los discípulos del Señor no están preparados, fácilmente se pueden engañar por los lobos rapaces que parecen ser ovejas. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 Corintios 11, versículo 13. Tal fue la naturaleza de la bestia de la tierra de Apocalipsis 13, versículos 11 al 18. Presentaba la cara de santo, pero por dentro estaba lleno de demonios. Pero debemos entender que no se trata de toda religión falsa en esta visión. Se trata de la religión falsa que estaba íntimamente relacionada con la primera bestia que estudiamos, el Imperio Romano, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, versículo 12. Así que la autoridad de esta religión dependía de la primera bestia, o sea, el Imperio Romano, para llevar a cabo su engaño y propagar sus enseñanzas. Y para convertir discípulos gozaba de la autoridad del Estado romano con todos sus soldados y armas. No se trata de una bestia que años después de la otra surgiría, porque estaba actuando en presencia de la primera bestia, dice el texto. Así que el tiempo de su actividad fue el mismo que el tiempo de actividad de la primera bestia en la persecución de los cristianos, o sea, el tiempo del primer siglo. Así que tenemos una religión falsa en los días del primer siglo que estaba íntimamente relacionada con el Imperio Romano. Tan íntima fue esta relación que esta religión gozaba de la autoridad del Estado romano para promover sus creencias. Es decir, que fue la religión del Estado, la religión oficial del Imperio Romano. Esto es aún más claro cuando notamos que la obra principal de esta bestia fue promover y asegurar la adoración de la primera bestia, el emperador romano. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Es decir, que la obra de esta falsa religión, su enseñanza principal, era que todos tenían que adorar al emperador romano. Cuando investigamos la historia del Imperio Romano en el primer siglo, averiguamos que realmente los romanos consideraban a su emperador como Dios. Según ellos, este hombre era digno de ser adorado como si fuera Dios mismo. Y hubo una organización responsable por propagar la adoración del emperador. Durante el reinado de Domiciano, los años 81 al 96 después de Cristo, llegaron a exigir esta adoración del emperador a todos los súbditos del imperio, y persiguieron a todos aquellos que no lo hicieran. Por supuesto, esto fue lo que resultó en mucho sufrimiento para los cristianos, y de esto trata el capítulo que estamos estudiando ahora en el Apocalipsis.
para lograr sus propósitos de convencer a los hombres para que adoraran al emperador, hasta hizo uso de señales engañosas con el poder que recibió del diablo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Apocalipsis 13, versículos 13 al 14. Las señales que hace son con el fin de promover la adoración de la bestia, o sea, el emperador romano. La Biblia habla en más de una ocasión de las señales engañosas que se hacen en nombre de una religión o doctrina falsa. La mentalidad de nuestro tiempo no ha de ser muy diferente de la de aquel tiempo. Y es claro en nuestro tiempo que una persona que observa ciertos fenómenos que pretenden ser milagros de Dios, no investiga, sino que acepta lo que puede ver. Es decir, que el hombre es fácilmente engañado por señales maravillosas que él supone solamente de Dios pueden provenir, especialmente cuando son hechas en nombre de Cristo. Si un predicador puede realizar algún prodigio, no importa lo que enseñe, mucha gente le va a seguir sencillamente por el prodigio que han visto. Pero debemos tener mucho cuidado cuando se trata de prodigios y milagros. Esta bestia, sierva del diablo mismo, tenía este poder. Los magos de Egipto en el tiempo de Moisés también imitaron algunas de las señales que él hizo en nombre de Jehová. Y el apóstol Pablo advierte en 2 Tesalonicenses 2, versículos 8 al 12, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay prodigios mentirosos. Hay señales que sirven para propagar enseñanzas falsas que contradicen la palabra de Dios. De estos poderes diabólicos se valió la bestia de la tierra para promover la adoración del emperador. Aquellas personas que no tenían un amor sincero para la verdad de Dios, revelada en el Evangelio, y que estaban dispuestos a adorar a la criatura en vez del Creador eterno, se dejaron impresionar por las señales que hizo la bestia de la tierra, la falsa religión de Roma, y empezaron a adorar al emperador para su propia condenación eterna. Lo mismo sucede, mi amigo, hoy en día con demasiadas personas que no tienen un amor sincero y completo para la verdad de Dios, se dejan engañar con prodigios mentirosos. No sea usted una de ellas. De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilación. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria,
La Iglesia de Cristo en El Salvador le invita a su culto unido 2019, domingo 20 de octubre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, Gimnasio del Inframen en San Salvador. Predicador invitado, Samuel Matul desde Guatemala. No te quedes sin participar. Asiste al culto unido y adoremos todos juntos a Dios. Mirad cuán bueno y agradable es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Para mayor información, escríbanos o llámenos al 7335-3888. Buenos días, hermanos y amigos de la Iglesia de Cristo y los demás hermanos que nos escuchan a través de esta radio en su programa Lea la Biblia. Este domingo 25 de agosto estamos acá con un tema muy especial, el cual se llama el arrepentimiento que salva. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe una carta como una respuesta a la actitud que ellos habían tenido. En el versículo 10 dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Los hermanos en Corintio tenían una mala actitud. Sabemos que había pasado algo en la primera carta. Había un hermano que había entrado en una situación de pecado. Pablo lo reprende a la misma iglesia, le excomulgan de la iglesia, pero luego este hermano se arrepiente. Los hermanos tenían que, en Corintio, darle a ellos un cambio de actitud. Los hermanos tenían que darle un perdón. Pablo escribe en esta segunda carta amonestando a la iglesia en Corinto por ciertas actitudes que ellos tenían. Por un momento ellos se pusieron tristes. ¿Por qué? Cuando un padre corrige a su hijo, de repente esto no produce gozo, no produce alegría, sino tristeza. Así, de la misma manera, Dios, cuando nos corrige a cada uno de nosotros, pareciera que la disciplina, pareciera que aquellas cosas que nos están pasando, lo que Dios está haciendo con nosotros, es causa de tristeza, pero al final esto tiene un propósito. En el versículo 10 dice que esta tristeza que es, óigase bien, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Cuál es el propósito de Dios de amonestar a su pueblo? ¿Cuál es el propósito de Dios de amonestar a su iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios de amonestar a toda la humanidad? El propósito de Dios es que el hombre se arrepienta, que cambie de sus caminos, que cambie su manera de pensar y se convierta a Dios. Tenemos el problema del pecado en toda la Biblia, ¿cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el problema del pecado es lo más terrible que puede haber en el hombre. No hay hombre alguno que no haya pecado en esta tierra. El único que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿de qué tiene que arrepentirse el hombre? De sus malos caminos, de sus malos procederes, de no querer hacer la voluntad de Dios. En este caso, podemos mencionar a varios siervos de Dios que experimentaron en su vida el arrepentimiento. Conocemos del pueblo de Israel que fue un tema principal de los profetas, llamar al arrepentimiento a su pueblo, pero el pueblo muchas veces hizo caso omiso al llamado de Dios, lo cual trajo serias consecuencias en la vida del pueblo de Israel. Pero ahora bien, vayamos por favor a Lucas capítulo 24, verso 46. En Lucas capítulo 24, verso 46, encontramos uno de los textos de llamados la Gran Comisión, en la cual Jesús, antes de ascender al cielo, dijo lo siguiente en el versículo 46. Y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Como igual lo dice Marcos, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. De igual manera acá, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces es un tema muy importante. Es algo, hermanos, que necesitamos entender. Porque de repente podemos ver dentro de las iglesias muchos hermanos, hay congregaciones que tienen muchos miembros, pero de repente en la congregación comienzan a surgir series de problemas entre familias, entre esposos, entre hijos, entre la misma hermandad, serie de problemas, porque de repente algunos de ellos
no han entendido lo que realmente el significado de ser cristiano. El ser cristiano no es solamente ir y asistir a una iglesia, no es solamente leer la Biblia, sino vivir lo que la Biblia nos enseña a través de su palabra, hacer la voluntad del Señor. Porque alguien dice en un pensamiento que estar cerca de Dios, ¿qué realmente es estar cerca de Dios? Estar cerca de Dios no es estar en todos los cultos que la iglesia pueda hacer todos los días de la semana. Podemos estar todo el día en las congregaciones, pero no necesariamente esto es estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios es estar constantemente en oración, humillándonos a Él. Estar cerca de Dios es estar, óigase bien, haciendo su voluntad. Estar cerca de Dios es estar atento a su palabra, porque en aquel día el Señor nos podrá decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el libro de Hechos, capítulo 26, encontramos al apóstol Pablo narrando su historia de cómo él se convirtió de las tinieblas a la luz, de cómo él fue llamado directamente por el Señor Jesucristo con un propósito, ¿sí? Que también predicase del arrepentimiento y el perdón de los pecados. En Hechos capítulo 26, verso 15 vamos a leer: cuando él iba camino a Damasco, se le dijo esto. Yo dije entonces: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Verso 18. Y acá está el propósito por el cual Pablo tenía que predicar la palabra de Dios. Dice lo siguiente: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, dice Pablo, yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judá, a los gentiles, óigase bien, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Acá está claramente el propósito por el cual Pablo fue llamado. Dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan a Dios. Pablo, hablando con el rey Agripa, explicaba estas cosas, el cual dice: yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que hice lo que el Señor me había mandado. Pero acá habla algo muy importante. Predicando a los gentiles, dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. El convertirse a Dios nos lleva a hacer obras dignas de arrepentimiento. Sabemos y conocemos muy bien que estas palabras fueron dichas también no solamente por nuestro Señor Jesucristo, hablando a un grupo de judíos, cuando les dijo: si no os arrepentís en vuestros pecados, moriréis. Si no cambiáis la manera de pensar, si no cambiáis la manera de actuar, en vuestros pecados moriréis. Si no se acercáis a Dios con un corazón constrito, con un corazón humillado, no podéis tener la salvación. El texto que utilizamos como base dice que el arrepentimiento que salva. Ahora bien, ¿qué realmente es el arrepentimiento? ¿Qué podemos entender y preguntarnos? ¿Habrá algún ejemplo de un hombre en la Biblia que se haya arrepentido, que haya llorado, que haya puesto de rodillas a Dios, suplicándole al Señor que le perdonara porque él realmente estaba arrepentido? Y sí, tenemos varios casos, y uno de ellos que vamos a estar viendo es el Salmo 51, en el cual tenemos la historia del rey David. De repente vemos a muchas personas cada domingo en las congregaciones. Los hermanos que están ministrando, los que están moderando, hacen el llamado a aquellos hermanos que quieran ponerse a cuentas con Dios antes de iniciar el culto. Aquellos hermanos que no estén bien con Dios, que quieran ponerse a cuentas
antes de hacer la oración inicial. Y curiosamente siempre se quedan de pie algunos hermanos, pero pasa un domingo, pasa otro domingo, un mes, otro mes, y curiosamente son los mismos hermanos pidiendo continuamente una oración para que el Señor le perdone. Sabemos que ellos ya son bautizados y no tienen que volverse a bautizar porque el bautismo solamente es una vez, pero están reconciliando continuamente con Dios y muchas veces es por el mismo pecado. Y la pregunta es, ¿realmente nos hemos arrepentido de todo corazón? ¿Realmente estamos buscando a Dios de todo corazón? Porque está el riesgo, como dice la carta a los Hebreos, que nosotros estemos jugando con Dios, que nosotros estemos pisoteando la sangre de Cristo, porque cuando pecamos voluntariamente, cuando pecamos ya sabiendo las consecuencias, cuando pecamos ya teniendo un conocimiento, ¿sí?, de que esto es malo, que Dios lo prohíbe, y decidimos, óigase bien, voluntariamente hacerlo, esto traerá serias consecuencias de las cuales los cristianos muchas veces no hemos pensado, no hemos meditado qué es lo que va a pasar. En el Salmo 51 tenemos la historia del rey David, un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, ¿sí? Un hombre al cual, según el linaje santo, Jesús iba a venir de la casa de David. Cuando se miraba a Jesús por las calles decían: Jesús, hijo de David, sálvame. Pero este hombre David pecó, sí, aún teniendo el corazón, pero él se arrepintió de su pecado. Dice Salmo 51, verso 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu, y vuelve el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Pero en los versículos 3 dice, 1 y 2 dice, el rey David, óigase bien, reconociendo que él había pecado. Dice, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, porque yo estoy consciente que he pecado delante de ti, porque yo sé que te he fallado, Padre. Yo sé que te he fallado, esposa. Yo sé que te he fallado, hijo. Yo sé que te he fallado, Dios mío. ¿Sí? Como aquel hijo pródigo que se da cuenta que al final reacciona a lo que estaba haciendo. En la casa de mi padre hay alimento, en la casa de mi padre hay esto, en la casa de mi padre hay ropa. ¿Qué estoy haciendo acá? David reconoció su pecado. David se arrodilló y lloró muchas veces amargamente, así como lloró Pedro amargamente luego de haber traicionado al Señor. Lo primero, hermanos, que tenemos que hacer para recibir el arrepentimiento para salvación es reconocer nuestros pecados, confesar nuestro pecado delante de Dios, delante de nuestros hermanos, ponernos a cuenta y reconocer algo, que Dios es misericordioso, como dice el verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sabemos que al final David se arrepintió. De lo contrario, Jesús no hubiera hablado bien de él, ¿sí? Sabemos que David está entre los grandes siervos de Dios, que aunque pecó, se arrepintió y hoy está a cuentas con Dios. Hermanos, amigos, sabemos que Dios siempre nos está haciendo el llamado, así que debemos de entenderlo, el realmente significado de arrepentimiento, ¿sí? Un cambio de vida, un cambio de manera de pensar y hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Y sabemos que esa tristeza que produce el pecado, ¿sí?,
esa tristeza que produce el arrepentimiento cuando Dios nos amonesta es para salvación, porque podemos, sí, ser avergonzados en esta tierra. Pero ojalá que no seamos avergonzados allá delante de las multitudes cuando sea el santo juicio de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe siempre, hermanos. Muchas bendiciones. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7343-5514, 7343-5514. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.